Buenas noches, mi nombre es André Felipe Rueda. Este es mi video de sustentación del trabajo de física moderna, que está mi documento de identidad. Bueno, para lo primero que debo sustentar, pues es el mapa mental del comportamiento cuántico, que comprende los tres experimentos y el principio de incertidumbre. En el primero nos dicen que el experimento con balas, pues este se requirió de una ametralladora junto con una tabla que pues tenía dos agujeros en donde exactamente cabía una bala, ¿sí? Para esto, qué se hizo para esto realmente? ¿Qué era lo que buscaban? Buscaban obtener el qué, la agencia de interferencia, ¿sí? ¿Qué era lo que querían demostrar? Primero, pues tenían una ametralladora la cual disparaba a diferentes posiciones y lo hacía de forma continua y la idea era que las balas atravesaran por los agujeros, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Que al atravesar se iban haciendo un conteo sobre ellas y después se hacía la suma de todas las balas que habían pasado por los agujeros y se sacaba un promedio. Con eso era que se lograba sacar el de interferencia. Sí, para el experimento de ondas también pues era un experimento casi similar, simplemente pues que este sí usaba un generador de ondas, sí, que era que lo llamaban una fuente de ondas en una cubeta de agua y nuevamente se ponía una tabla en donde habían dos agujeros y al final de la tabla pues se ponía uy, un, eh, un aparato que medía la intensidad de las mismas ondas, ¿sí? Con este experimento pues se logró identificar dos cosas. Uno, que podían, al pasar las ondas por los agujeros, que se podían generar dos tipos de ondas. Una onda que era la que sumaba las amplitudes y pues generaba una onda mucho más grande. Y también habían otras ondas que en vez de sumar se restaban y a estas ondas las llamaron interferencia destructiva, que era lo que hacía era que disminuía esas ondas, ¿sí? Pues realmente eran experimentos entre comillas realmente sencillos, pero pues demostraron este tipo de, de principios. Por último está el experimento de electrones, que este es un poco más similar al de balas. ¿Por qué? Porque se usaba un generador, que era como la ametralladora, pero en este caso era un tubo de tungsteno, ¿sí? Un filamento de tungsteno que se alimentaba con un voltaje. ¿Sí? Para que él pudiera generar esos electrones, lo que se hacía era que se alimentaba de forma negativa y este liberaba los electrones. Al liberar pues los electrones pues se tenía casi el mismo principio, era una caja en donde habían dos agujeros por donde pues salían los electrones y afuera pues se iban midiendo cuántos iban saliendo, ¿sí? ¿Qué se demostró con esto? Que los electrones que salían de forma completa, ¿sí? O sea, no salían más pequeños no, salían de la misma manera que se generaba por el tungsteno. Lo otro fue que ya después de eso, pues se hacía el mismo principio que con el de balas, se sumaban cuántos se sacaba y pues se sacaba cuánto eran las probabilidades relativas del experimento. Sí, pues lo que digo, es un experimento muy igual, muy parecido, pero pues, bueno, y otra característica que tiene este experimento es que se tiene que hacer entre más pequeño, pues es mejor, porque como son de electrones, pues es mucho más preciso, ¿sí? Entonces es un experimento que pues no se puede realizar eh, sin, tiene que ser un poco más específico. Y por último está el principio de incertidumbre, pues que ese sí fue planeado por el señor Heisenberg.
en donde se establece que si se tiene la medida de cualquier objeto y se puede determinar su posición en X, al mismo tiempo, él generó la incertidumbre que pues dice que al mismo tiempo no se puede decir que exactamente el objeto esté en esa posición, ¿sí? Pues él lo sacó con una fórmula, ¿sí? Y con esto pues se determinó esto. Tomando el experimento de los electrones, lo que se dio es esa parte que al general pues simplemente ya digamos que ya los orificios no estaban en las mismas posiciones, sino que era un rotativo. Entonces, claro, al ser rotativo, pues se crea la incertidumbre de dónde están los orificios y pues que las medidas para la probabilidad relativas pues no va a ser igual. Bueno, el siguiente es el, el experimento de las bombillas. ¿Sí? Listo. En este caso yo tengo una fuente, en este caso 0 voltios. Yo voy a lanzar un electrón, pero pues en este caso lo va a mandar continuo. No se ve que se haya movimiento del electrón porque pues obviamente no tengo un voltaje, no le estoy imprimiendo nada. Al yo generarle unos 12 voltios, se ve que se genera el electrón, pero sin embargo no hay ningún comportamiento, no hay ninguna liberación de alguno de los pigmentos. No. Bueno, al yo subir la intensidad, vamos a subirla hasta energía de colisión, vamos a subirla hasta por encima de él. En este caso, simplemente voy a darle que prosiga. Listo, al lanzar el electrón, pues lo de continuo le dejo en 32 más o menos por ciento. Si se dan cuenta, ya se empezaron a liberar unos átomos, los cuales son los que hacen iluminación. Pero, sin embargo, por el voltaje solamente llegamos hasta el 2, que es un color como mínimo. Entonces, pues no se podría generar más. En este caso, yo sigo aumentando, lo aumento y ya tenemos que no se liberan uno solo, sino que ya hay otra liberación de otros. Aquí ya se generó otro, que en este caso es un color rojo, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a generarse diferentes. Ya cuando yo le doy que sea el mayor, van a liberarse cualquiera, 4, 2, 1, 3. Y esto cambia también depende, aquí como vemos en el espectrómetro, si se dan cuenta ya se empieza a hacer conteo de cuántos son los electrones liberados y de qué color se genera. Si yo cambio de elemento, digamos al neón, vemos que esta medida es distinta. ¿Sí? Yo necesitaría más voltaje para poder generar una energía de colisión hacia todos los colores. El sodio, pues es menor, simplemente pues es con menos energía, podría llegar a ocuparlos todos. Incluso con menos de 10 voltios ya tengo todos. ¿Sí? Bueno, eh, aquí sigue siendo el conteo, el espectrómetro y pues simplemente pues aquí ya podría configurarlo yo a cualquier otro tipo de configuración. ¿Sí? Puedo generar dos, puedo generar tres. ¿Sí? Entonces, ya, pues eso sería todo, pues sería mi video para la sustentación del trabajo. Agradezco la atención prestada, tengan buena noche.